colonial y también sobre el sistema bipolar, también sobre la economía multipolar y repensar el sistema internacional y Gracias, giro don crítico. Joshua. ¿A alguien le suena eso? Porque don Joshua ahorita nos medio parafraseó algo, dijo sistema ¿qué? Multipolar, no, economía multipolar, sistema bipolar. ¿Alguien se recuerda qué estábamos hablando cuando hablamos de ese tipo de sistemas? Yo me recuerdo. ¿Qué recuerda? Era sobre, por ejemplo, a finales de la Guerra Fría, de que, por ejemplo, ya, o sea, en ese momento había quedado Estados Unidos como la superpotencia. Y pues ahorita mismo no se podría decir que el poder esté concentrado solo en un estado, que sería Estados Unidos, sino que también puede ser que China, Rusia, y estamos hablando que no es tampoco multipolar, pero tampoco solo unipolar. Algo así recuerdo. Pues recuerda bien, pero el tema en general, se recuerdan que yo les había dicho que eso nos representaba tipos de sistema de acuerdo a la distribución de poder. ¿Recuerdan? Así era como habíamos clasificado. Entonces eran los tipos de sistema internacional que se habían visto en la historia de acuerdo a cómo estaba distribuido el poder. O sea, cuántos polos de poder había. Y por eso vimos que había 3 sistemas, ¿no? Don Joshua nos mencionó dos nombres, aunque los dijo así en general. Faltaría uno. ¿Cuál falta? Nadie anotó eso. Unipolar. Exactamente. Hablamos que de acuerdo a cómo se distribuía el poder, se creaban polos, ¿no? Y teníamos uni, bi y multipolar. ¿De acuerdo? Habíamos terminado con ustedes entonces, hasta donde yo recuerdo, habíamos terminado justo el tema de sociología, ¿no? Habíamos llegado a las consideraciones finales del tema de sociología. Por eso era que nos recordaba don Joshua un poco también de... olvidé ahorita una de las cuestiones que dijo Joshua, que está en la última. ¿Tocaba que empezáramos a platicar un poco de sociedad civil o habíamos empezado con ustedes sociedad civil? No, ¿verdad? Tocaba que empezáramos a platicar de sociedad civil. Ahorita, antes de empezar ya, último anuncio, jóvenes, les recuerdo, mañana, para los que quieran hacerlo, tenemos comprobación de lectura, ¿se acuerdan? A partir de las 8 de la noche, 30 minutos, 2 intentos, se califica el más alto. Solo voy a insistir en algo, jóvenes. La comprobación, y ahí lo dice en las instrucciones, está programada la plataforma para no diferenciar entre mayúscula y minúscula como letra inicial en cada palabra, ¿sí? Para evitar problema. Es la única excepción a todo lo que es ortografía, ¿sí? De ahí todas las demás reglas ortográficas se cumplen. Entonces, por su bien, por vidita suya, revise su ortografía. ¿De acuerdo? Don Mauro. Buenas tardes, Lick. Disculpe, solo es que si mal no recuerdo, habíamos quedado para jueves, pero usted dice mañana, pero no sé entonces cuándo irá a ser. Pues no sé cuándo yo jueves. Quedamos miércoles, ¿no? Porque precisamente yo les dije que era por el día que tenemos libre y que no es 15 de septiembre. Sí, don Joshua también nos lo confirma y algunas cabezas también. Creo que había anotado mal, Mauro. Porque Es que como jueves es 15. que levantamos la mano los que estábamos de acuerdo jueves o miércoles. Y No, eso no lo puse a consideración, solo puse si querían o no querían hacerlo. Entonces okay. levantó la mano sin haber oído bien qué era. No, yo dije miércoles para aprovechar que no tenemos clase. ¿Se recuerda? Que como nos dan un día extra a la universidad, por eso lo hacíamos miércoles. Entonces es mañana a las 8 de la noche. De hecho, ya está cargada en la plataforma. No sé si ya la vieron. Ya está esperándolos. Doña Brigitte. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Solo una consultita rápida. Estaba escuchando lo de las noticias. Solo quiero clarificar. En el momento entonces que nosotros mandamos nuestro reporte semanal de noticias, tenemos que incluir únicamente a los que sí van a estar asistiendo a las clases
para que se le pueden preguntar a ellos, ¿verdad? A partir Yo de los sugeriría, Brigitte, porque si no se van a quedar sin participación. Es que miren. Y estaría dándole puntos, o sea, si no hay nadie de mi grupo, por ejemplo, conectado, porque la mayoría pues ya estamos O sea, en paro, la nota de la noticia, sí, ya la entendí. La nota de la noticia la va a tener, lo que no va a tener es la participación. Se recuerdan que yo llevo participación y eso no me lo pueden quitar. Ah, muy bien. O sea, jóvenes, dejemos algo en claro, yo se los dije el primer día. El normativo de la escuela es muy claro en cuanto a cuáles son las funciones del consejo directivo y cuáles son las funciones de los profesores. Ustedes ya leyeron el normativo. Está ahí en la página de la escuela, está completo. Y consejo hay cosas que puede hacer y cosas que no puede. Y las cosas que no puede, porque son funciones de los profesores, como es esto, o sea, como la dosificación de la zona y eso, están en el normativo como funciones de los profesores. Y entonces, para mover eso, consejo tuvo que haber primero modificar el normativo de evaluación. Y eso era que hiciera todo el procedimiento de modificar el normativo y mandarlo a Consejo Superior para que lo conociera. Mientras no hayan hecho eso, no puede quitarme funciones a mí. Por eso fue que yo dije, sí, usted puede y está en libertad, porque es así, es función de consejo decir, no quiero asistir, perfecto, no asiste. Ese sí es su derecho. Lo que implique lo demás del desarrollo de la clase, si yo programo, por ejemplo, trabajos durante la clase, eso es función del profesor. Eso no es consejo. Recuerdan que eso se los dije yo a ustedes desde el día que salió esa discusión de consejo, esa aberración de consejo. Porque miren, jóvenes, respeto, valoro y admiro a los que dijeron nos vamos a paro. Pero si van a estar en paro, estén en paro. O sea, esto no debe ser gallo-gallina. Porque al final lo que están queriendo hacer, con el perdón de los que están en paro, y que no lo están haciendo como debe, es algo así como, mire, yo quiero ganar a distancia. No, jóvenes, eso no se trata de eso. O sea, ¿dónde queda el esfuerzo de los que sí están haciendo lo que deben? Entonces, si usted quiere irse a paro, váyase a paro. No hay problema. Yo le respeto a usted que no entre a clase. Llegamos al examen final y usted no tiene el porcentaje de asistencia, yo le voy a respetar y si usted llegó a zona mínima, yo le voy a dar examen. Que eso sí lo puede disponer el consejo. Sí me puede decir, no le tome en cuenta la asistencia, porque la asistencia solo para eso sirve. ¿Se recuerdan? O sea, el normativo dice que tiene que tener 70% de asistencia, pero eso sí lo puede disponer el consejo, como lo del parcial, que por eso yo respeté. Entonces estamos en la semana parcial. O sea, lo que sea de cada quien, yo lo voy a respetar. Pero lo que no, yo voy a pedir que respeten lo mío también. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, entonces, también tendríamos que estar encendiendo las cámaras para que no nos saque de sala. Por supuesto, Brigitte, fue lo que dije hace un rato, que iba a dar un tiempo, son las 6. ¿Se recuerdan que eso fue lo que dije desde el principio? Y eso fue desde las primeritas clases. ¿Se recuerdan que yo dije, entiendo que van en camino, entonces doy chance y por eso es que empezamos noticias, empezamos a platicar de la clase anterior, dando clase hasta las 6 de la tarde, porque a las 6 ya empezamos clase normal, ¿sí? Con los que están en clase. O sea, eso va así, Brigitte. ¿De acuerdo? Muy amable, licenciado. Gracias por la explicación. Con gusto. Muy bien, jóvenes. Regresemos entonces. Empecemos platicando un poco de ese nuevo tema de sociedad civil internacional. Antes de que yo pregunte así por dedocracia, ¿alguien me podría comentar algo que le haya llamado la atención de ese documento? Ah, jóvenes, última cosa en ese anuncio, porque por responderle brevísimo fue, ¿se recuerdan que es documento 4, verdad? Alguien había preguntado en el chat. En eso sí estamos claros todos, ¿verdad? Sí, cabal, don Alexander nos preguntaba, es solo documento 4. Lo que sí es que hay un par de preguntas de cosas que platicamos en clase. ¿Sí? Van a ver, es muy sencilla, tiene, no me recuerdo si de ustedes tiene 12 o 13 preguntas. De esas 2 son de noticias, entonces ya se quedan solo con 10 u 11, dependiendo cuántas sean de ustedes. Y tienen por lo menos 2 o 3 que son falso o verdadero. Por eso es que la comprobación está pensada para que usted, si leyó el documento que tiene solo, ¿cuántas páginas tiene este documento? 4, 30 y algo, ¿no? Y de esas 30 y algo, la primera parte es el índice, ya se dan cuenta. Porque no logré cortar esa primera parte. Entonces, en realidad, ustedes van a estar examinando de un documento como de 25 páginas. Y con una letrota. O sea, 15 a 20 minutos tendrían que haber terminado, si mucho, la comprobación. ¿De acuerdo? Ok,
¿Queda claro el tema de comprobación, jóvenes? ¿Sí? Bueno, regresemos entonces. ¿Alguien opina o pregunto? Buenas noches, licenciado. Enrique, buenas noches. De la sociedad civil, lo que vi en una parte, ¿verdad? Decía de que estos grupos que entran ya a ser actores en el ámbito internacional son en algún momento solucionadores de problemas, pero en otro momento son también los que hacen los problemas, decía. Entonces, que están en las dos vías, la sociedad civil, ¿verdad? Estos grupos. Sí, solo maticemos algo ahí, Enrique, porque efectivamente así lo dice, que no solo resuelve, sino que crea problemas, dice el documento. Solo que si ustedes se dieron cuenta, cuando habla de crear problemas, lo hace en una, diríamos, en una postura positiva. Algo así como, más que crear problemas en lo que dice el documento, porque yo sí creo que crean problemas, pero ahorita voy a explicar cómo, pero el documento más lo hace en el sentido de que identifica problemas. No sé si notaron eso. Que el crear problemas es porque realmente identifica problemas que hay, no tanto que los cree, digamos, no en ese concepto. Aunque, como les digo, en la discusión sí vamos a ver que a veces sí los crean, Enrique. Pero en la lógica del documento es como descubrir problemas que otros no han notado. ¿Sí? Ok. Aunque por eso digo, claro, el documento lo hace más en ese sentido, pero sí, como vamos a ver durante las exposiciones, sí crean problemas también. Una pregunta, si para alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de compartir, ya sea trabajando, conociendo por X motivo o algo, el trabajo de alguna ONG en Guatemala, sin que diga nombre, solo cuál ha sido la experiencia. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Sí, licenciado, para USAID. ¿Todavía no trabajan? Sí, licenciado, para USAID. Solo que USAID no es ONG, Brigitte. Pero trabaja con ONG. Entonces sí, eso es diferente. Las ONGs con las que trabaja USAID, porque recuerden que USAID es del gobierno de los Estados Unidos. Es una agencia de los Estados Unidos. Pero, o sea, apoya a las ONG. Exactamente. Por eso le decía, ya cuando usted dijo con las ONGs de USAID, sí. USAID da mucha plata a ONGs guatemaltecas, pero USAID en sí no es ONG. ¿Sí? Licenciado y... Permítame, Gladys, solo Roberto había levantado la mano. Ahorita voy con usted, ¿sí? Roberto, por favor. Si quiere, dele la palabra a la señorita. ¿Todo un caballero, don Roberto, o ya se le olvidó? Vamos, Gladys, por favor. Roberto le dio no, espacio. Me educaron así, perdón. Gracias. Sangre de Cristo y World Visión Mundial, esas sí son en ONG. Visión Mundial la conozco. Sangre de Cristo, honestamente, no la conozco. Pero me imagino, si no es de gobierno, me imagino que sí. Sí, se encarga de, más que todo, cuidar el medio ambiente. Hace talleres, regala arbolitos, pero sí está a nivel nacional, porque sí he trabajado como voluntario en esa mire qué ONG. Interesante. Con ese nombre yo no lo hubiera tirado que era para cuestión de medio ambiente, ¿sí? Bueno, se centra más en medio ambiente, pero también tiene clínicas. Pero sí, pero aporta mucho para el cuidado del medio ambiente. Va a los establecimientos a hacer charlas y también a incentivar a los estudiantes para que sean guardias forestales. Excelente, gracias, Gladys. O sea, la experiencia ha sido agradable, digamos. Sí, porque es una organización que realmente ayuda bastante. Como le digo, en el medio ambiente, ellos se centran mucho en cuidar el medio ambiente y hay personas muy capacitadas que sí lo motivan a uno a querer seguir ese camino. Gracias, Gladys. ¿Don Roberto? Perdone, aprovechando, yo trabajé para parte de las fundaciones de la empresa de los Cofiño, McDonald's. No sé si entra dentro de la calificación de ONG lo que ellos hacen con la casa Ronald McDonald, aprovechando por las fechas y a Yubi. De hecho, si ustedes leyeron ya el documento, que ya lo debieron haber leído porque me entregaron estas preguntas, que por cierto, creo que a ustedes ya les califiqué las preguntas, las primeras, ¿no?
Ya, la primera se las califiqué a la B, ¿verdad? O sea, la primera Sí. entrega de preguntas. Sí. A algunos grupos les puse una observación, que qué concepto tenían de respuesta directa. Porque algunos tienen respuestas como de 3, 4 líneas. Y solo para que lo tomen en cuenta, que nos faltan todavía 4 documentos por hacer preguntas, ¿sí? Entonces, solo como anuncio. Pero les decía, si leyeron el documento, se habrán dado cuenta que cuando habla, de hecho, el documento no habla de ONGs, habla de grupos de sociedad civil, ¿recuerdan? Ese es el concepto que usa, aunque después dice ONGs. Da una clasificación en la que entran las fundaciones, no sé si lo vio Roberto. Entran fundaciones, entran incluso sindicatos. ¿Por qué? Porque la definición que da de grupos de sociedad civil es todo aquello que no sea oficial, ¿sí? Entonces sí, esta entraría en esta clasificación, Roberto, como grupo de sociedad. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que cuando pensamos en ONG, pensamos en cosas como la que nos dijo Gladys, así muy altruistas, muy humanas, ¿no? Y ya las otras las vemos como muy empresariales. Pero siempre y cuando no sea la empresa, sino que es una fundación o una asociación, sí sería un grupo de sociedad civil. Enrique, por favor. No estoy mal si recuerdo, pero también hablaba de organizaciones religiosas. Exactamente. Por eso les decía, la clasificación que da es muy amplia. Y entonces comencemos platicando un poco ahí. Gracias, jóvenes. ¿En qué sentido? En 2 de las secciones, las experiencias han sido las experiencias, digamos, que uno esperaría del mundo de las ONGs o de los grupos civiles, o sea, las experiencias bonitas, así altruistas, humanas. Y en 2 secciones, las experiencias han sido así como echar un poco de penca también, ¿no? Y ahorita vamos a ver las 2 cosas, o sea, vamos a ser un poco abogados del diablo también para... Miren, el tema es desnudemos qué pasa con sociedad civil y su impacto en el plano internacional. Entonces, vamos a aclarar algo. Hay temas, por ejemplo, muy humanos, muy delicados a nivel nacional en el que a veces da desesperanza, da cólera y a veces da esperanza el ver el trabajo de las ONGs. Lamentablemente no vamos a poder entrar mucho, digamos, en eso, porque eso lo verían ustedes ya sea como sociólogos o como politólogos, lo interno. Nosotros vamos a ver más el trabajo de los grupos de sociedad civil y su implicación en el sistema internacional, porque es lo que nos interesa desde relaciones internacionales. ¿Estamos? No quiero decir que lo otro no sea importante, de hecho lo otro es lo importante, pero como las organizaciones de sociedad civil ya tienen un papel en el plano internacional, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Estamos claros con esa advertencia, jóvenes, antes de empezar a ver el mundo de la sociedad civil? Entonces, ¿y cómo le fue, don Ever? Ahí me contesta. Permítanme. Cerré sin querer la presentación. Empecemos a platicar entonces un poco de esto, por favor. Ahorita ya tienen que estar viendo mi pantalla. ¿Es así? ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, empecemos. Vamos a estar trabajando ese tema que Marchetti nos dijo, sociedad civil global, ¿no? O sea, vamos a hacer esta presentación está con base en ese documento. Algunas cuestiones yo he agregado o modificado, pero la base es Rafael Marchetti, ¿de acuerdo? O sea, los créditos, digamos, de la idea general es de Rafael Marchetti. Y empecemos entonces platicando de eso que entendemos como sociedad civil. De acuerdo a Marchetti, él da una definición muy amplia. No sé si alguien la recuerda. ¿Cuál es la definición amplia de sociedad civil de Marchetti? ¿Alguien la recuerda o no? ¿Nadie la leyó? Bueno, si no leyeron a Marchetti, googleen qué es sociedad civil, por favor. Licenciado, dice que es un espacio de la sociedad civil
que se identifica como familia o como grupos y el mercado. Algo faltó ahí. Don Joshua. Espacio fundamental. Bueno, yo lo tenía como que un blog de notas, pero decía que se identifica como un espacio fuera del gobierno, la familia, el mercado, intereses comunes. Exacto, que es la definición en general que da Marchetti. Marchetti, su gran definición de sociedad civil es todo aquello que no es oficial. No sé si lo vieron. ¿Por qué? Les digo, es más amplia, porque lo que nos buscó don Joshua, que dice gobierno, a veces se cae en la idea de que gobierno es solo el ejecutivo, ¿sí? O sea, solo lo que dirige el presidente. Entonces Marchetti no se hace bolas, no dice, mire, sociedad civil es todo lo que no es oficial, o sea, todo lo que no esté ligado al Estado, o sea, que no tenga que ver ni con el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, ¿sí? Entonces, todo lo que quede fuera de eso, viene un poco la pregunta que hacía Roberto, todo lo que no quede ahí, entonces es sociedad civil. Entonces, las organizaciones que se den en ese espacio son los que Marchetti denomina como grupos de sociedad civil y mayormente conocidos o más popularmente conocidos como las organizaciones de sociedad civil o las ONGs. No, perdón, las organizaciones no gubernamentales u ONGs. ¿Estamos? Solo una aclaración para un país como el nuestro. Cuando a usted le dicen civil, ¿cuál es el opuesto que piensa inmediatamente? Militar. Militar, exactamente. En este caso, jóvenes, no estamos viendo civil como lo contrario a militar, ¿sí? Sino civil como no pertenece al Estado. ¿Por qué digo esto? Porque miren, una de las cosas que vamos a ver y que ustedes lo habrán notado en el país y lo habrán leído un poco, Marchetti lo menciona, pero aquí en nuestro país se ha pervertido un poco, es que en Guatemala, por ejemplo, hay militares que han puesto ONGs, no se dan cuenta. En los periódicos a menudo hablan de que tal militar recibió financiamiento y no sé qué. Pero resulta que según la ley guatemalteca, si mal no recuerdo, son 5 a 7 años después que usted salió de las Fuerzas Armadas, ya regresó a la vida civil. Entonces, aunque fuera una ONG dirigida por un ex coronel, un ex no sé qué, sería siempre una organización de sociedad civil. ¿Quedamos claros? O sea, no importa que quien la dirija sea un ex militar. Aclaro eso porque en nuestro país eso es muy difícil de manejar. Pero de acuerdo a la legislación, ellos ya no son militares, digamos. ¿Sí? Entonces, sería un grupo de sociedad civil. Aclarado eso, entonces, regresemos, jóvenes. Así vamos a entender sociedad civil. Luego, algunas consideraciones primeras. Algo para lo que nos decía Gladys hace un momento. Yo fui voluntaria, dijo Gladys. Y si se dan cuenta de la primera imagen, mire Gladys, pensando en usted, puse esa imagen ahí desde el inicio. Porque en principio, el mundo de la sociedad civil o de la sociedad civil organizada que se expresa a través de los grupos de sociedad civil, descansaba en el voluntariado. El origen es muy humano, muy altruista, muy humano. Entonces, mucho de ese trabajo de sociedad civil nace por el voluntariado, ¿sí? Luego, ¿cuáles son los ambientes en los que se han desarrollado los grupos de sociedad civil? Miren, casi que los ambientes de los que podemos hablar que es social o sociedad. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí, ¿se saben dónde anda mi cursor? ¿Ya vieron? Ahí lo que tienen son logotipos de distintas instituciones que trabajan niñez. Y miren, y aquí no hay nada, digamos, comparado con la cantidad que hay. Solo que la mayoría son internacionales. Aquí, ahora donde estoy con el cursor, son instituciones que trabajan medio ambiente, algunas muy conocidas como Greenpeace, WWF o SEMDA. Algunas no tan conocidas, pero también son internacionales. Y en el otro espacio se dan cuenta derechos humanos, ¿sí? Aparece Amnistía, aparece el Instituto de Derechos Humanos, o sea, también algunas muy conocidas, FIDH, por ejemplo. ¿Qué significa esto, jóvenes? El mundo de las organizaciones
o de los grupos de sociedad civil está casi que en todas las actividades que podemos llamar actividades humanas. ¿Sí? Ahí les ponía yo de las más, ¿qué? De las más elocuentes, digamos. O sea, ¿quién no ha visto ONGs de derechos humanos, por ejemplo? ¿O quién no ha visto ONGs de niñez? ¿Alguno de ustedes no ha visto, aunque sea una que trabaje niños, por ejemplo? Pero hay temas que a veces uno cree que no, pero ahí hay ONGs también. ¿De acuerdo? Entonces, en consideraciones generales, jóvenes, el origen de las ONGs o de los grupos de sociedad civil, los GSC, es un origen que se basa en la necesidad humana, la necesidad social que hay que atender. Por eso es que les digo, es un origen muy altruista, muy humano. ¿Sí? Es un origen en tratar de atender necesidades que no había quien atendiera. ¿Sí? Segundo, esto ha trascendido a casi todas las esferas de actividad humana, desde medio ambiente hasta derechos humanos, pasando por niñez, pasando por ¿qué? Defensa de animales, pasando por muchas cosas. ¿Sabes? Todo donde hay actividad humana es susceptible de tener grupos de sociedad civil. Ahora bien, dentro de esas consideraciones generales, jóvenes, ya di los 20 minutos extra. Creo que si tenían problema de cámara ya lo resolvieron, ¿verdad? Y si no lo han resuelto, pues yo les resuelvo la vida ahorita. Tengo todavía, ¿qué? Voy a decir quiénes, porque no me queda otra para que vean si encienden o hacen uso de su derecho a no tener que poner asistencia. Tengo a Dulce, a Alexa, Jennifer y Samara todavía sin proyectar. Brigitte también. Estoy conectada en 2 dispositivos, licenciado. Perdón, Samara, ahorita que habló me iluminó ya su cámara. Y entonces con los demás fue un gusto verlos. Bueno, Jennifer también. Entonces solo me quedan, ¿qué? Bueno, 2 personas de las que había mencionado. Entonces, nos platicamos. Solo déjenme, porque así voy a mis capturas de pantalla. A principios y mediados del siglo XX hubo un boom en 2 actividades humanas, que son las que permitieron que la globalización tuviera como que un desarrollo mucho más rápido. Y es lo que hizo que se notara más la globalización. ¿Sí? Entonces, cooperación económica es globalización. ¿Sí? En economía es donde más se veía en ese momento. Y todo el mundo hablaba de globalización económica y creían que era globalización económica. No, hablamos de un proceso de globalización que pasa por economía, pasa por política, pasa por todo. ¿Sí? La globalización atañe a todo el ámbito humano. Tercera cosa, hubo 2, les decía a ustedes, 2 desarrollos en 2 actividades humanas que fueron los que permitieron ese boom de la globalización. ¿Alguien recuerda del semestre pasado cuáles eran esos 2? Internet puede ser una, ¿no? La televisión también, ¿no? Las 2 son, Mauro, solo que esas forman parte, digamos, de un grupo más grande para no tener que empezar, porque no, usted tendría que listar todas, ¿no? Desde internet, radio, televisión. Todo eso ¿cómo se llama? Se consolida en lo que conocemos como, ¿alguien recuerda cuál es la palabrita? La comunicación, dice Joshua, sí, pero eso también es muy general, Joshua. Tecnología. ¿Cómo? La tecnología de los medios de comunicación. O sea, telecomunicaciones. Las 2 actividades que sufrieron un desarrollo muy amplio y que permitió que la globalización se visibilizara y se desarrollara más rápido también, fueron ¿cómo se llama? Los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Es decir, el avance de los medios de comunicación y el avance en la tecnología de las telecomunicaciones fueron las que permitieron que medio mundo hablara de la globalización. Porque de repente ya para todos estaba cerca, ¿no? Pero, miren, hay autores que dicen, mire, la globalización como tal viene desde el descubrimiento de América. O sea, si usted se va a la idea de que era llegar al globo,
tampoco hay que ir tan lejos, pero la idea está bien. O sea, desde que usted ya tiene contacto con todo el globo, hablamos de globalización. Entonces, la globalización, jóvenes, podríamos situarla tanto como siendo bastante restringidos, como en el siglo XVIII, XIX. Pero el boom es en el siglo XX con el desarrollo de estas dos actividades humanas. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuáles son esas dos actividades humanas, solo así por molestar, que las acabo de decir? La tecnología de los medios de comunicación. De las telecomunicaciones y los medios de comunicación. Es que recuerdan que medios de comunicación estamos hablando barcos, aviones, todo lo que usted se moviliza. Mientras que las telecomunicaciones estamos hablando de lo que Mauro decía, por ejemplo, ¿qué dijo? Internet y televisión. ¿Sí? Pero ahí entra todo. Y estos en el siglo XX tuvieron un boom. Tristemente motivados mucho de ese desarrollo por la guerra. O sea, mucho de lo que se dio desarrollo fue porque los esfuerzos de guerra o lo impulsaron o lo desarrollaron. ¿Sí? Entonces, eso permitió que llegara la globalización. ¿Y qué pasó con la globalización, jóvenes? La sociedad civil pudo conocer también qué pasaba en el otro lado del mundo. O dígame usted no es gobierno, no es institución, es usted. Pero usted no se entera hoy de lo que pasa en otros lados del mundo. No se entera de las necesidades en otros lados del mundo, por ejemplo. O no se entera de los problemas en otros lados del mundo. Y eso es gracias a la globalización. Fátima, por favor. Estaba pensando, pienso de que para los gobiernos o agencias de inteligencia actualmente les es más fácil, en cierta manera, monitorear cómo se comporta la población, ya que ellos no tienen que hacer el espionaje. Nosotros hacemos el espionaje por nosotros mismos, posteando en redes sociales. Totalmente, Fátima. Y mire, ha llegado a tanto, porque usted dijo, digamos, las agencias de seguridad gubernamentales, pero usted no se ha dado cuenta que ahora las empresas le piden a ustedes si usted tiene redes sociales. O sea, el mundo empresarial también la vigila a través de eso, Fátima. O sea, este desarrollo de las telecomunicaciones puede ser un elemento a favor o en contra de la misma sociedad civil. A favor o en contra de la persona, de la personalidad de la persona. ¿Sí? Pero como usted mismo lo dijo también, nos hemos acostumbrado tanto a eso y en eso está la trampa, que nosotros mismos damos todo para que nos conozcan. ¿Sí? O sea, miren lo que dice Joshua, exactamente. Y no es solo ataques con documentos. Sí, ustedes saben que también a ustedes en lo personal los pueden atacar y robarles información o hacerlos rehenes también de información. Por eso los antivirus ahora, antes, bueno, ustedes la mayoría son muy patojos, pero antes los antivirus eran antivirus. Ahora ustedes han visto los antivirus le traen, por ejemplo, el que yo tengo, le traen protección anti-secuestro de información. ¿No han visto eso en su antivirus? Que ya es una función de protección anti-secuestro. Aunque los hackers son tan buenos que igual le burlan eso, pues pero hay que pensar que algo protege. Pero entonces, jóvenes, eso que nos decía Fátima es un ejemplo. A las empresas les pasa mucho, ese Joshua, sí. A los gobiernos, hace, ¿qué? 2, 3 meses, ¿recuerdan que Costa Rica estaba en esa disyuntiva si pagar o no pagar? ¿No vieron esa noticia ustedes que son internacionalistas? Que al gobierno de Costa Rica le están exigiendo pagar para liberarle sus cuentas oficiales. Así, a ese nivel. Pero eso es globalización. Entonces, como nos dice Marchetti, miren, primera cosa, la globalización permitió que nos acercáramos, que nos conociéramos, que viéramos cómo estábamos, pero también permitió entonces el surgimiento de nuevos actores sociales. Los actores no gubernamentales o grupos de sociedad civil, los GSC, o las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que se hicieron más relevantes, nos dice Marchetti. Pero antes de ver cada uno de estos pedacitos de por qué son relevantes, no. Voy a tener que bajar. No sé si logran ver esta parte. Vamos a hacer algo. No sé por qué.
Bueno, vamos aquí, luego resuelvo esto. ¿Qué es lo que pasa? Los grupos de sociedad civil se volvieron relevantes. ¿Por qué? Primero, porque los grupos de sociedad civil ahora, nos dice Marchetti, desempeñan un papel en el establecimiento de la agenda y elaboración de leyes y diplomacia. Se involucran en la implementación y el seguimiento de cuestiones mundiales y aquí viene, esto lo vamos a dejar de último, el que pueden ser utilizados. Veamos los primeros dos. ¿Por qué son relevantes los GSC? Primero nos dice, mire, por supuesto, Roberto puso otro a favor, digamos, de esto que hablábamos de los medios, ¿cómo se llama? La digitalización hoy de toda la información. Pero entonces, regresando un poco a eso, que desempeñan un papel en establecer agenda política internacional o diplomacia y que se involucran en el seguimiento de cuestiones cruciales. Pensémoslo de esta manera, jóvenes. Les voy a poner un ejemplo. Resulta, ¿alguien ha escuchado, por ejemplo, de CEDAW? ¿Alguien ha escuchado son siglas en realidad y se forma una palabra CEDAW? ¿Nadie la ha escuchado? ¿Alguien podría buscarla? Es CEDAW. No, D, Alexander. CEDAW. Usted puso SECAU y es CEDAW. ¿Sería Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer? Sí, solo que es convención, Samara, que tiene un comité, pero la CEDAW como tal es la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Sí? Los estados son parte, los que han querido. Guatemala, por ejemplo, es estado parte. O sea, tenemos que obedecer la CEDAW. Y entonces, ¿qué pasa? Para eso de que los grupos de sociedad civil han agarrado, como les digo, estamos hablando de lo que nos interesa, ¿no? O sea, a nivel internacional, ¿qué pasa? Para poner la agenda. Resulta que entonces la CEDAW tiene un mecanismo de seguimiento y de reporte de resultados. Si mal no recuerdo, ya hace rato que no trabajo CEDAW, pero si mal no recuerdo, cada 2 años se hace esta reunión de seguimiento para ver qué se hizo con las recomendaciones. O sea, a Guatemala le dan recomendaciones y le dicen, mire, usted tiene problema en discriminación contra la mujer en cuestión laboral, por ejemplo, o tiene problema en discriminación, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, porque la discriminación se da en todo. ¿Sí? Y entonces cuando se hacen cada 2 años, el Estado va a la reunión de la CEDAW y da su informe de seguimiento a las recomendaciones. Y entonces el Estado normalmente dice, mire, se recuerda que me hicieron 10 recomendaciones, de esas 10, 4 ya las resolví totalmente. ¿Sí? De esas 10, entonces 4 están resueltas, 4 están en proceso, y 2 hay a las que sí no les he podido entrar, pero ahí voy. ¿Sí? Eso lo dice el Estado. Regularmente la Comisión del Estado o la Delegación del Estado va dirigida, por ejemplo, por CEPREM, la Secretaría Presidencial de la Mujer, va a Gobernación, va a Educación y algunas otras organizaciones, algunas otras instituciones de gobierno. Pero resulta que paralelo a la CEDAW invitan a sociedad civil. Y entonces Naciones Unidas revisa, el comité de la CEDAW, y dice, bueno, como este año le toca dar avances a Guatemala, entonces vamos a invitar a sociedad civil de Guatemala. Ahora mi pregunta sería, por ejemplo, doña Inés Judith López. Doña Inés, ¿usted es civil? ¿Es sociedad civil? Sí. Sí, porque es sociedad no soy civil. parte del Estado. Ajá. Exactamente. ¿Usted es mujer? Sí. Sí, porque no soy hombre, tenía que haber dicho así como digo, sí, porque no soy del Estado. Sí, o sea, usted es mujer y es civil. Usted
sufre o disfruta vivir en Guatemala, porque está aquí, ¿no? Por eso digo, puede que sufra o puede que disfrute, no sé, cada quien sabrá. Y todas las que están aquí, me imagino que todas se consideran sociedad civil, ¿no? Y todas se consideran mujeres, ¿o no? Entonces, como la CEDAW es para vigilar eso de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer, ¿ustedes podrían hablar de eso o no? ¿No lo han sufrido ustedes, la discriminación o la violencia? En múltiples formas, como dice la CEDAW. Entonces, ¿podrían ir a hablar de eso ustedes? Doña Jacqueline, que mueve la cabeza, ¿usted podría hablar de la situación de las mujeres en Guatemala? Desde su particular punto de vista lo podría hacer, ¿no? O sea, independientemente de que sea correcta, incorrecta, completa, incompleta, pero podría hacerlo. Pero ¿creen ustedes que alguna vez van a invitar a doña Jacqueline solo porque dijo que sí podía? ¿La van a invitar a la reunión alterna de la CEDAW? No, porque resulta, y eso es parte de lo que el documento nos va a hablar más adelante cuando habla de la burocracia internacional, ¿se recuerdan? Porque resulta que aquí es donde se ha pervertido un poco la cosa. Resulta que ni doña Jacqueline, ni doña Daris, ni doña Carol, ni doña Jennifer, ninguna de ellas cuenta como representantes de sociedad civil, porque se ha caído en una perversión y ahí es donde las ONGs han agarrado, digamos, fuerza para poner política internacional o agenda internacional. Resulta que ¿quiénes invitan? Sería diferente, por ejemplo, que digan, miren, doña Laura Aguiar es la directora del grupo de sociedad civil o de la organización no gubernamental Mujeres en Pie de Guerra, ¿va? Y entonces doña Laura, su ONG, Mujeres en Pie de Guerra, mire, ella trabaja en Quetzaltenango, en Ciudad de Guatemala, en Cobán, en las principales ciudades, y ella sí sabe, ¿sí? Entonces, viene una invitación a doña Laura Aguiar porque es la directora de Mujeres en Pie de Guerra. ¿Estamos? Y doña Laura entonces va a ir a la reunión alterna de la CEDAW. Y lo más común es que cuando, yo les decía el ejemplo, Guatemala dijo de 10 compromisos que había que cumplir, 4 ya cumplimos, 4 en proceso y 2 que todavía no hemos entrado. Lo más probable es que cuando llegan a representantes de sociedad civil, a la alterna de CEDAW, viene doña Laura y se descosa y dice, ah, no, usted no le crea al Estado, mire, tenemos 8 sin empezar y 2 que apenas van empezando usted. No le crean al Estado. ¿Y a quién creen que le creen más a nivel internacional cuando se trata de eso? ¿Será que le creen más a doña Laura porque representa a sociedad civil o le creen más al Estado guatemalteco? No, le creen más a doña Laura. No, fíjese, Alexander, que a nivel así le creen más a la sociedad civil, porque está la idea que la sociedad civil siempre es correcta, ¿no? Pero la experiencia pasa porque entonces resulta que tal vez doña Jacqueline, empezamos, se recuerda hablando doña Jacqueline, que también era sociedad civil y era mujer, y doña Jacqueline tiene una muy buena idea para ayudar a un grupo de mujeres en la zona 15, no sé qué. Y necesita financiamiento del Estado, o necesita apoyo del Estado, o necesita apoyo de una ONG internacional. Y doña Jacqueline dice, mire, si usted me apoya, yo le aseguro que esa... Pero decía, no, doña Jacqueline, usted no es muy confiable porque ¿qué tiene para ofrecer? Pero si viene doña Laura y dice, mire, fíjese que yo tengo mujeres en pie de guerra y nosotros hemos hecho de todo, y yo sé que, ¿a quién le van a favorecer? Y entonces, a Laura, por supuesto. Pero además viene y es la perversidad que se ha vuelto. Como le dan más dinero porque ella tiene más experiencia, más trabajo, más todo, resulta que ese dinero la va haciendo fuerte también a la ONG. Y la ONG empieza a agarrar más trabajo, más lugares, más gente. Y llega un momento, y aquí viene la perversión de muchas ONGs, que entonces doña Laura, cuando llega con instituciones del Estado, ya llega y le dice, mire, por ejemplo, llega con la Secretaría de la Mujer y le dice, mire, necesito que me apoye con esto. Y miren, uno desde el Estado va conociendo a sus interlocutores y ya sabe de quiénes hay que cuidarse, como dice. Y entonces le aseguro que la pobre secretaria presidencial de la Mujer va a decir, ay Dios, vino otra vez Laura Aguiar. Y esa mujer ya tiene mucho cuello con la cooperación internacional. Esa mujer ya tiene mucha plata. Esa mujer ya tiene espacio en la CEDAW. Y segurito que el otro año que nos toca CEDAW, ella va a tener que ir ahí también como sociedad civil. Y lo que yo vaya a decir, si no le caigo bien ahorita a Laura, ella va a ir a decir pestes de mí. Y hay ONGs que lo hacen.
Entonces resulta que hay dos grandes perversiones con los grupos de sociedad civil, dinero y poder. Los grandes males de la humanidad, cuestión lógica, ¿no? Y eso ha pervertido mucho el papel de los grupos de sociedad civil. No digo todos, ¿se recuerdan que dije al principio voy a actuar como abogado del diablo? Por eso aclaré el inicio o el nacimiento de estos grupos de sociedad civil es algo de una necesidad, era algo altruista y humano. Pero dinero y poder han pervertido a muchas organizaciones de sociedad civil. ¿Sí? Y entonces, pero eso ha llevado a que agarren protagonismo y que entonces cuando llegan, a veces sin darse cuenta, por ejemplo, doña Laura llegó y habló en CEDAW y dijo, no, mire, lo que pasa es que todos los estados oprimen a la mujer, no tienen políticas de desarrollo de la mujer. Y junto con doña Laura llegó doña Jennifer, que iba como parte de los cheros. Ustedes no saben, pero Jennifer se nos coló, ella es chera, y entonces ella va como representante de una ONG chera, ¿no? Y llega otra que va representando a una ONG brasileña, y entre todas esas representantes, lo que falta es que los estados tengan políticas de desarrollo de la mujer. Y entonces lo discuten en la CEDAW y dice la CEDAW, mire, sociedad civil, que es a la que hay que creer, le dice que uno de los graves problemas de todos los estados es que no tienen políticas de desarrollo de la mujer. Y entonces sale una recomendación de CEDAW. Se insta a los estados miembros a que promulguen políticas de desarrollo de la mujer. Y como los estados miembros ya lo ven como una sugerencia de CEDAW, ¿qué creen que va a pasar? Que los estados miembros van a comenzar a desarrollar políticas de desarrollo de la mujer. Y esa ha sido la historia de muchas políticas, que son orientadas o impulsadas desde sociedad civil. Y ahí es donde está el poder de las organizaciones de sociedad civil. ¿Estamos? Por eso es que Marchetti les vuelvo a presentar, Marchetti nos dice, desempeñan un papel en el establecimiento de la agenda, o sea, ¿qué es lo importante ahora? En la elaboración de leyes internacionales y se involucran en cuestiones cruciales. ¿Cruciales por qué? Porque, por ejemplo, el derecho de la mujer será crucial, por supuesto. La cuestión del medio ambiente será crucial, por supuesto. El problema es este último parrafito. Ahorita voy, Jennifer. Este último parrafito. Pueden ser utilizados con distintos fines. Ese es un problema, que ahorita regreso con eso. Jennifer, por favor. Licenciado, entonces, digamos que hay una problemática y se necesita una ley y el Estado no la ha hecho, entonces vienen estas organizaciones, no oigo bien, espéreme, estas organizaciones y les dicen que las hagan. Pero entonces, ¿por qué el Estado no actúa antes de que intervengan estas organizaciones? ¿Usted vio aquella película de Yo Robot, no? ¿Se recuerda el viejito que solo era un holograma y le iba preguntando el policía y más o menos le contestaba y le decía, no tengo respuestas para muchas preguntas. Mi memoria es muy corta, no tengo respuestas para muchas preguntas. La última vez que le habla, ¿usted se recuerda lo que le dice, no? Con respecto a preguntas. Le dice, esa, mi amigo, es la pregunta correcta. Y no le da la respuesta, solo le dice que esa es la pregunta correcta. Esta es la pregunta correcta, Jennifer. Hay varias razones. El Estado regularmente es demasiado burocrático y no llega a entender qué pasa con la sociedad en sí, la gente común. Póngase a pensar usted, Jennifer. Usted es Jennifer Samantha Juárez. Y sus amigos le dicen la Jenny. Y en el grupo cuando hablan dice, la Jenny le tocaba esa parte y no sé qué, y la Jenny. ¿Sí? Y se conocen y dice, no, es que lo que pasa es que la Jenny vive hasta allá, entonces tiene que ir temprano porque fíjate que ahí es medio peligroso ya muy tarde. No, fíjate que la Jenny no puede porque como ella trabaja, o sea, la conocen. Y usted conoce sus amistades, ¿no? Y en su sector usted conoce más o menos qué nivel económico, quiénes tienen necesidades, ¿o no? Pero póngase a pensar que doña Jennifer Samantha Juárez, por azares del destino y por cuestión de paridad de género y todo, entra a un partido político y por azares del destino y porque la gente les cayó bien, se convierte en vicepresidenta.
y a doña Jennifer le ponen guardaespaldas, le ponen carro, le ponen comida, le ponen todo. Y le aseguro que en muy poco tiempo a doña Jennifer se le olvidó eso de tener que levantarse madrugada para llegar a tiempo, eso de tener que correr y cuidarse, eso de... ¿Me explico? Eso pasa mucho con el Estado y es... ¿cómo se llama? Y es también lo que pasa, y el documento nos dice más adelante, lo que pasa con la burocracia de las mismas ONGs y grupos y organismos internacionales. Eso pasa a todo nivel. Y miren, es muy fácil perderse. Si me dan 2 minutos, les cuento una experiencia para que vean qué fácil es. Ahí les voy a enseñar mi foto, así de esas, para el recuerdo. A veces da vergüenza, a veces da orgullo, a veces de todo. A mí me tocó ir representando a la vicepresidencia de Guatemala en cierta ocasión. O sea, a nivel del SICA está la reunión de presidentes y está la reunión de vicepresidentes centroamericanos. Entonces resulta que en un año, el único funcionario, o sea, con alto, no alto, con cierto nivel alto, que podía asistir porque todos los más altos estaban ocupados, era Josecito. Y entonces a don Josecito Cortés le tocó ir en representación de la vicepresidencia de Guatemala. Y miren qué bonito, ¿verdad? Llegué a... Lo primero, yo casi siempre que viajo pido ayuda en Cancillería. Tengo colegas y exalumnos ahí que regularmente me han ayudado. Entonces, esa ocasión no era la excepción. Entonces, como yo sabía que iba a la reunión de vicepresidentes, llamo a Cancillería y le digo al contacto en Cancillería, bueno, ahí porque era oficial también, era un contacto oficial. Mire, le digo, ¿será que me pueden apoyar de la embajada con el transporte durante la reunión? Y me dice el colega en Cancillería, sí, licenciado, claro que le podemos apoyar, pero yo creería que no lo necesita. Igual vamos a avisarle a la embajada para que estén atentos. Pero... Miren, cuando llegó a la oficina, lo preparatorio, primero de que cuántos guardaespaldas llevaba, que qué armas llevaban los guardaespaldas, si iban a necesitar apoyo no sé qué, si iban a necesitar no sé qué. Yo así como, ¿qué guardaespaldas? Si yo voy solito, ¿eh? No, en vicepresidencia me habían dado un asesor, sí llevaba un asesor por los temas que se iban a tratar. Llego a... Era la reunión vicepresidencial en Honduras. Llego a Honduras, en la puerta del avión estaban esperando ya funcionarios hondureños. Y el primer funcionario que se identificó, un teniente no sé qué, me dice... bueno, se presentó, me pidió mi nombre y me dice, yo soy su... ¿Cómo era? No recuerdo qué nombre se dan ellos. Teniente no sé qué, y voy a estar a cargo de su seguridad en trayecto. Estaba ya la embajadora de Guatemala, y entonces se presenta, me dice, licenciado, me dice, miren, nos habían dicho que usted había solicitado apoyo, pero no creo que lo necesite. Me dijo, el carro de la embajada está ahí, pero usted tiene comitiva. ¿Cómo así? Entonces me dice, el teniente, sí, su cápsula lo está esperando. O sea, la cápsula era el carro donde yo iba. Pero antes del carro ese iban 2 carros, atrás iba otro y atrás ¿un qué? Un pick-up con soldados y hasta adelante 2 motos de policía que, mis respetos para esos tipos, se paran literalmente en la moto para parar el tráfico. Así el de atrás va parado. Miren, cosa increíble. Bueno, me llevan al hotel, llego al hotel y me entrega. Entonces sale otro teniente, dice, soy el teniente de qué, soy el encargado de su seguridad durante esté en el hotel. Por favor, pase adelante y lo primero que presentan, aquí está el ¿qué? El servicio médico, el servicio no sé qué. Si usted necesita algo en el hotel, por favor, me lo hace saber para no sé qué. Así. Después, licenciado, la primera reunión es hasta tal hora. ¿Usted necesita algo antes? Sí, le digo, fíjese, quiero ir como no tengo tiempo, que la gente está muy cargada, quisiera hoy todavía ir al centro a dar una vuelta. Ah, muy bien, me dice, ¿cómo qué le gustaría? Mire, por lo menos quiero ir a conocer la catedral. Muy bien, me dice, solo que entonces permítame unos minutos que necesito organizar su viaje. Llegamos a la catedral así rodeado de gente. ¿Usted no cree que usted se puede perder ahí? Mire, yo al segundo día estaba así como, ¿y yo por qué tengo que hacer cola en Guatemala si aquí me llevan abriendo el tráfico y en el hotel me tienen todo y me jalan y me llevan?
Miren, salí de la catedral y digo, quiero ir al museo, a dos cuadras está el museo, la antigua casa presidencial. Y permítame, vamos a pedir su cápsula. Le digo, no, hombre, no joda, vamos caminando. Entonces, permítame, me dice, tenemos que reorganizarnos. Y era un pinche funcionario guatemalteco, ni siquiera era el vicepresidente. ¿Me entiende por qué es fácil perderse en ese mundo? Cuando a usted le hacen creer que usted es clase aparte. Eso pasa con dinero y poder. Eso pasa con las ONGs, eso pasa con los organismos internacionales y eso pasa con los gobiernos. Por eso, Jennifer, es que es muy difícil a veces para los funcionarios de gobierno entender que esas son necesidades. Y por eso es lo importante de las ONGs, si no se pierden en el camino. Porque por eso le digo, yo conocía gente que llegaba casi a exigirme qué quería y si no, ya la amenaza, miren, si necesitamos que hacer tal cosa, porque si no se acuerda que ya a ese nivel llegan así ya con amenaza. Que no lo amenazan a uno, pues, por el tonito y la forma, lo están amenazando a uno. ¿Sí? Don Roberto. Sí, perdón, es similar a lo que pasa con PETA, ¿no? Que ellos llegan al punto de vandalizar de una vez si no se les hace caso con respecto a lo que ellos piden. Por ejemplo, y no solo PETA, hay muchas ONGs que van a la vandalización, por ejemplo. Pero porque es parte de lo que vamos a ver, los mecanismos de trabajo. Hay muchos métodos y mecanismos de trabajo. No todas las ONGs son violentas, pero hay ONGs que son violentas. No todas las ONGs amenazan, pero hay ONGs que lo hacen. No todas las ONGs ¿sí? ¿Me explico? Pero insisto, jóvenes, el origen es un origen humano y altruista y es necesaria la organización civil. ¿Sí? Es preferible que haya todos esos, si usted quiere, pecados y abusos, es preferible a que no lo haya. Por lo que yo acababa de decirle a Jennifer, pero explicación para todos, ¿no? A ciertas alturas ya no hay contacto con la población y la situación ya no se entiende. Y ese es el papel del grupo de sociedad civil, poder regresar a las necesidades reales. Y por eso, Jennifer, es que a veces el Estado no lo ha hecho y la sociedad civil lo dice. Pero hay casos en que sociedad civil también tiene sus propios intereses y tal vez no era necesario eso. Pero para la sociedad civil sí era necesario. Y lo van a impulsar. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? ¿Se dan cuenta cómo sí puedo actuar muy bien de abogado del diablo? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios hasta este momento, jóvenes? No. Entonces, el último punto, les decía, el problema de ser utilizados. Marchetti les habla a ustedes, por ejemplo, de dos cosas. Pueden ser explicados teóricamente, diferentes formas, pero pueden ser utilizados también de diferentes formas. La explicación, teóricamente podemos explicar a las ONGs como cuestión de derecho, por ejemplo, puro idealismo. O podemos explicarlas como cuestión de poder, lo que yo les estaba diciendo ahorita también, puro realismo, ¿sí? La cuestión de influir. Podemos explicarlos desde el punto de vista globalista. ¿Se recuerdan ustedes de la teoría globalista? O sea, son necesarias por el mundo en el que vivimos. O sea, podemos explicarlo teóricamente de muchas formas, desde el surgimiento hasta los métodos de trabajo. Ese entonces no es el problema. El problema, jóvenes, y el peligro es cuando son utilizados. ¿Cuántos políticos en Guatemala no han puesto su ONG para obtener fondos del Estado y no utilizarlos como se debe, por ejemplo? ¿Cuántos, por ejemplo, tipo PETA, que tienen intereses poniendo su ONG porque saben que eso los libra de algunas cosas y aunque hagan escándalo y todo lo demás? ¿Sí? ¿Me explico? El peligro, a veces un grupo de sociedades civiles que sean utilizados o instrumentalizados. Ese es un peligro. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, para ir redondeando, las ONGs nacen de necesidades. Se han puesto en contacto y han surgido lo que vamos a ver en la próxima sesión, que son las redes transnacionales, ¿sí? Porque esos intereses son comunes. Y ha dado lugar, exactamente, don Roberto, excelente. Fuerzas profundas manipuladas por fuerzas organizadas. Ese es el concepto, ¿sí? O sea, en origen, jóvenes, y vuelvo a insistir, sería preferible siempre afrontar todas las ONGs con pecados y desvíos y debilidades a que no hubiera, porque son necesarias. ¿O usted cree
que de veras el Estado y la cooperación puede interpretar a la sociedad civil. No, no lo puede hacer. Entonces son necesarias. Tienen un fin, tienen un inicio altruista y humano. Pero en el camino hay dos elementos que han contaminado el sentido de los GSC u ONG. ¿Cuáles son esos elementos, jóvenes? ¿Alguien lo recuerda? El poder y el dinero. Exactamente, dinero y poder han contaminado este proceso. Pero ese dinero y poder ha permitido también que las ONGs se hagan escuchar y que tengan lugar en la política internacional o en el establecimiento de agenda internacional. ¿Estamos? ¿Estamos claros hasta acá? Muy bien, jóvenes. 6 minutos para que se estiren, se relajen o hagan lo que tengan que hacer. Si tienen que salir corriendo a algún lado. Feliz descanso. El viernes ustedes sí estudian, ahí se acuerdan, jóvenes. Porque el puente es solo para entidades centralizadas y descentralizadas y los saques autónoma. Entonces no nos incluyeron esta vez.